Hoy vamos a hablar de feminicidio. Este y otros muchos temas vertebraron la semana pasada la octava conferencia sobre feminicidio que se celebró en el Parlamento Europeo. Para contarnos lo que dio de sí, saludamos ya a Marta Ibero, secretaria ejecutiva adjunta de CIFCA, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, y también a Juana Mulul, activista guatemalteca y líder maya indígena. Muy buenas tardes a las dos. Muy, Buenas buen- tardes. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Marta. Vamos a comenzar por el principio, si os parece. Marta, ¿cómo definimos el feminicidio? Bueno, el feminicidio es el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Y es un delito, es un crimen que se comete tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Para nosotras es importante recalcar que no es un accidente aislado, un hecho que sucede de repente, sino que es el último acto de violencia en el marco de un continuo de violencia. Y es importante entonces recordar que es un problema social, es una violación a los derechos humanos y es la forma más extrema de discriminación contra la mujer. ¿Por qué en España se habla de violencia de género en lugar de feminicidio? A lo largo de el término de feminicidio es cierto que es un término que se ha acuñado más en países de América Latina y el desarrollo normativo ha ido en ese sentido. En Europa sí que se está reconociendo el término de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Entonces hay varios ejemplos como es el Convenio de Estambul, que es un instrumento europeo de derechos humanos donde se reconoce este tipo de violencia. Si cuando hablamos de feminicidio, la memoria nos lleva a la realidad de América Latina, sobre todo con los asesinatos masivos de mujeres en Ciudad Juárez, en México o también en Guatemala. Da idea de crímenes que obedecen a un propósito, aunque no sepamos muy bien cuál. ¿Es aplicable a Europa? Sí, es aplicable a Europa. Estábamos justamente conversando la semana pasada en la conferencia sobre feminicidio y veíamos la situación que atravesamos las mujeres tanto de América Latina como de Europa. Entonces es una situación que se está dando, pues no tiene, como decimos, no tiene preferencia de cultura, de condición social, sino que es una situación que atraviesa a todas las mujeres por el mismo hecho de ser mujer, tal como ya lo expresaba Marta. Ujú. América Latina y Europa tienen realidades muy diferentes y se cumplen 2 años del Plan de Acción Conjunta que se firmó, que incluye un capítulo específico sobre violencia de género. ¿Qué se ha avanzado en este tiempo sobre este tema en particular? Sí, efectivamente, como comentas tú, Marta, el plan de acción contemplaba un diálogo birregional sobre género que se incluía el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Durante la conferencia, distintos representantes, tanto de América Latina como de la Unión Europea, nos han hablado que se han organizado algunas conferencias con expertos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, eso no es suficiente. Hace falta realmente tener una gran voluntad política para tomar medidas que sean eficaces para la vida de las mujeres. Esas realidades de las que hablábamos son muy diferentes. Entonces la pregunta es quizás si es útil que se trabaje de manera conjunta para buscar soluciones o ambas regiones del mundo necesitan soluciones diferenciadas en el tiempo y en el espacio. Bueno, a partir también de instrumentos que tenemos, como lo son las convenciones que ya se mencionó, en este caso Europa, la Convención de Estambul, en el caso de Latinoamérica, la Convención Interamericana Belén do Pará, hemos visto que sí podemos tener esos documentos que nos pueden resolver las situaciones en particular de este hecho que estamos mencionando, porque como ya lo recalcábamos, pues son situaciones similares que vivimos y que esos documentos o esos instrumentos, esos convenios, pues nos pueden resolver. Compartimos de experiencias exitosas, prácticas también que a nivel de América Latina se han hecho y que aquí en Europa no las compañeras, los movimientos sociales, movimientos feministas podrían adoptarlo. Igualmente los gobiernos, experiencias de los países latinoamericanos en relación a estos convenios, a estos instrumentos, como digo, podrían adoptarlos y encaminarlos
a manera de ir erradicando esta situación con relación a violación de los derechos de las mujeres. En España, visibilizar los datos de violencia de género ha servido para sacar a la luz una realidad que hasta entonces estaba oculta en el ámbito privado del hogar, ¿no? A nivel internacional hay que mejorar la recolección de estadísticas para saber exactamente la dimensión que tiene este problema. Sí, definitivamente. A nivel como ya lo decíamos, hay herramientas, en este caso, digamos, hay herramientas, hay instituciones que se han creado específicamente para poder levantar estos datos y tener claramente la información respecto a esta situación que estamos viviendo. Entonces, en definitiva, sí, estas instituciones necesitamos fortalecerlas para que realmente proporcionen los datos, hagan visible la situación y no solo cuando se les requiera, sino que publiquen esta situación, este fenómeno social que estamos viviendo. Sí, como comenta mi colega Juana, y aparte es que uno de los grandes problemas que existen en ambas regiones es que no existen registros oficiales. Así que la petición, una de las grandes peticiones que ha salido de esta conferencia es la creación de datos, de bancos de datos comparables que cuenten con información estadística completa y accesible. Y como decía Juana, pero también esta información tenemos que tener acceso a toda la población. ¿Qué más herramientas concretas habría que implementar para luchar contra estos feminicidios en todos los países? También nosotros decíamos la herramienta que nos pueden dar los medios de comunicación, porque pues los medios de comunicación muchas veces acceden a espacios, también a los gobiernos, y estos medios de comunicación algunas veces solo dicen lo que los gobiernos quieren escuchar. Entonces nosotros decimos, de parte de los movimientos de mujeres y feministas, organizaciones indígenas, necesitamos también que los medios nos contribuyan para que esa información no solo se vea de la parte gubernamental, sino la parte de los movimientos que somos quienes hemos estado en esta lucha, en esta demanda de visualizar la problemática que estamos atravesando. Juana, ¿cuál es la situación actual de Guatemala en este momento en el caso que nos ocupa? Bueno, la situación de Guatemala es grave porque finalizando el año 2014 hemos terminado con un número de 700 mujeres muertas, ¿verdad? Entonces, definitivamente este año tampoco las estadísticas que hay nos muestran que la situación vaya disminuyendo. Al contrario, solo la semana pasada hay 2 casos de mujeres asesinadas, y eso pues lo que más nos preocupa es que los gobiernos no le pongan la atención que merece, sino simplemente, bueno, una mujer fue asesinada sin que realmente se le dé el nombre como es, ¿verdad? Como nosotros lo demandamos, que definirlo por su nombre, el femicidio. ¿Dónde se han producido la mayor parte de estos asesinatos? ¿En el ámbito del hogar o en otros ámbitos? Yo creo que no podríamos decir que hay una disminución, porque muchas veces esta situación no se diferencia, pues, porque también hemos dicho ya que en la problemática del feminicidio es una cuestión pública, y yo creo que ahí, por el mismo hecho que no se le pone la atención, no hay un análisis profundo que diga, bueno, ya se disminuyó en la casa, ya se disminuyó en la ciudad, sino es una situación que nosotros la vemos en los dos aspectos. Y por ejemplo, creo yo, podría de repente definirlo así rápidamente, que en la acción, en el campo público, de repente es menos atendida, porque con toda la situación que hay con las maras, con la cuestión de la delincuencia también común, muchas veces se le atribuye a que es una cuestión común, es porque está metida en las maras o porque está también metida en cuestiones de negocios ilícitos. Entonces todo a eso se le atribuye y se le va disminuyendo, se le va poniendo otro nombre que no corresponde. Si hablamos de violencia sexual, las estadísticas de la Comisión Beijing+20 detallaban que de 2010 a 2013 se habían registrado cerca de 17.000 violaciones en este país, de las que el 62% se produjeron en mujeres adultas y el 31% en niñas y adolescentes. Juana, ¿cuál es el porqué de esta violencia sexual? También decíamos que toda esa cosificación que se ha hecho de nuestro ser de mujer también hace que, digamos, que
que estas estadísticas crezcan, y por otro lado que de parte del gobierno no hay programas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos. Las escuelas no están abordando estos temas, no lo ven como un derecho, porque simplemente, bueno, es como información que en la casa se tiene que dar, pero no se le ve como un sistema, que el sistema educativo lo tiene que abordar. Es necesario, es urgente que este tema se aborde. Hay leyes que se han aprobado en Guatemala, como es la Ley de Desarrollo Social, la ley de los medicamentos accesibles a las mujeres para los temas de violación, y pues, sin embargo también para planificación, toda esa temáticas. Yo desde mi punto de vista veo que de parte del gobierno y las instituciones se aprueban solo por alguna cuestión de presión social, solo como respondiendo a la demanda, pero no se aplica. Entonces ahí tenemos el problema, que hay mecanismos creados, hay instancias creadas, pero se queda simplemente sin hacer su trabajo que corresponde, a manera también de ir dándole entonces la información que corresponde a la población, y en este caso a la población joven. ¿Tiene algo que ver la extracción de recursos con la violencia contra las mujeres? Definitivamente, sí, nosotros hemos puesto también esto en la mesa de debates público, porque la imposición de los proyectos extractivos va con una serie de elementos más. La resistencia que han puesto las comunidades no es simplemente por oponerse al hecho de no queremos el desarrollo, sino todas las implicaciones que lleva. Por ejemplo, en el caso de San Miguel Ixtahuacán, donde se instaló una de las primeras estas empresas mineras, lleva consigo la prostitución, la violencia más intensa hacia las mujeres, pues porque el alcohol en exceso, todo eso son problemas, digamos, anexados a esta imposición de proyectos extractivos, definitivamente. Entonces hasta hemos visto también cómo por la fuerza de imponer esos proyectos hay femicidios. El año pasado lo veíamos en el caso de San Juan, Zacatepeques, donde se pone a las comunidades a una pelea entre sí, y eso provoca entonces violencia, ya no solo en los hechos que conocemos comúnmente, sino a este extremo que es el femicidio. Entonces definitivamente no está desvinculado esta situación de lo otro. Hablamos de Guatemala, pero la lista de países donde se ejerce violencia contra las mujeres, desgraciadamente, es muy larga, ¿no? Quizá lo que se ve, Marta, es que hay un cierto desajuste entre las leyes contra la violencia hacia las mujeres en aquellos países que las tienen, y después la investigación real y la reparación de las víctimas. ¿Qué es lo que falla? ¿El presupuesto, la formación del personal, o que realmente no hay ganas de implementarlas? Efectivamente, existen instrumentos internacionales de derechos humanos, que luego existe un desarrollo normativo en distintos estados, existen tratados, existen diálogos internacionales, pero no bastan por sí solos para erradicar la violencia contra las mujeres. Es necesario que toda la estructura estatal se comprometa para actuar con la debida diligencia, para prevenir. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de educación, para investigar, creación de protocolos de investigación, creaciones de bases de datos, y sancionar, en el caso de que sea necesario, todos los actos de violencia contra las mujeres. Es un fenómeno que lamentablemente todavía existen unas tasas altas de impunidad. Y la impunidad es un mensaje que la sociedad está dando de tolerancia. Así que uno de los ejes más importantes para nosotros es también la lucha contra la impunidad. Hablando de impunidad, ¿los estados deberían ser castigados por su falta de diligencia a la hora de castigar los feminicidios o de ignorarlos? Sí. Existen los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos donde se le puede responsabilizar a un Estado por sus actos de acción o de omisión a la hora frente a una víctima de feminicidio o frente a sus familiares. El caso más emblemático es el caso de Campo Algodonero contra México, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó y sancionó al Estado de México por la desaparición y feminicidio de unas niñas de Ciudad Juárez.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, siguen desaparecidas miles de mujeres de las que no se sabe absolutamente nada y parece que sigue sin haber ahí una respuesta, ¿no? Exactamente, exactamente. El caso que hemos puesto, u otros tantos casos, se exigen unas medidas de reparación y de no repetición de los hechos. Y es ahí donde los Estados realmente tienen que actuar con debida diligencia, tienen que de verdad adoptar con toda la voluntad política, adoptar todas las medidas en prevención, en erradicación de este fenómeno a todos los niveles. ¿Qué papel juega la justicia en esta impunidad? Lo pregunto a las dos. Yo creo que a nivel de, quiero centrarme en el caso de Guatemala. La justicia no ha respondido como ya lo está detallando Marta, ¿no? Y aquí hay una cuestión que tenemos que ponerle atención, no solo a la parte de la concientización, la formación, sino también a lo que llamamos nosotros voluntad política, porque ellos conocen de la problemática, porque ellos están, cada vez se han ido creando normativas, entonces nosotros creemos que lo que hace falta también es la voluntad política, atender esta situación, porque pareciera que interesan los acuerdos comerciales, los proyectos donde hay dinero, pero donde está la vida de las mujeres no les interesa. Entonces, es mucho lo que estamos pidiendo para ellos y para nosotros simplemente voluntad política. En estos días en el Parlamento Europeo se ha hablado mucho de este tema. ¿Cuáles son los retos más urgentes que tenemos en esta materia? Sí, nosotros hemos visto que existen varios retos y estos retos tienen que ser incluidos en el próximo plan de acción de la Unión Europea con los estados de CELAC. El primero de ellos es seguir visibilizando y condenando todos los tipos de violencias que existen contra la mujer y la interrelación que existen entre ellos. Segundo, como estábamos hablando previamente, garantizar un acceso a una justicia efectiva y eficiente para todas las mujeres y erradicar la impunidad. Tercero, invertir con presupuestos, con políticas públicas, con desarrollo normativos, en medidas de prevención, de protección y, en el caso que fuese necesario, de persecución y de sanción. Y por último, es muy importante seguir reconocer que todos los avances que ha habido hasta la fecha en la materia es una consecuencia de todo el trabajo que han hecho las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos y por ende se tiene que garantizar una participación de estas organizaciones cuando se desarrollan políticas, cuando se definen otro tipo de medidas. En este sentido, ¿qué rol debe cumplir la sociedad civil? Nosotras, yo creo, una de las cuestiones que hemos dicho es estar vigilantes de los procesos que se implementan, de los mecanismos que se implementan, porque ya comentaba yo pues que en el caso de mi país y otros países hay estos mecanismos, hay estos instrumentos, sin embargo no se lleva a su cumplimiento, no se atiende como también nosotros lo hemos demandado, como lo hemos propuesto. Entonces, estar vigilantes, estar siempre demandando el cumplimiento y también lo que hemos dicho, hacer propuestas, porque muchas veces nos dicen que ustedes solo demandan y no tienen propuesta, pero sí tenemos propuesta y queremos que nuestras propuestas se atiendan. En este encuentro se ha hablado también de aborto selectivo. ¿A qué conclusiones se ha llegado? Bueno, nosotros hemos dicho que también la situación del aborto, incluso en algunos países donde no se quiere reconocer el aborto terapéutico, que viene en este caso a salvar la vida de las mujeres, no se quiere ni siquiera eso, se tiene aprobar y en otros casos se tiene prohibido. Entonces nosotros abordábamos también que es necesario, es claro, poner esto en la mesa porque no podemos seguir negando esta problemática a estas alturas en pleno siglo XXI, en donde a cada minuto, a cada segundo hay muertes de mujeres por abortos no permitidos, por abortos inseguros. Entonces es una situación que se tiene que poner en la mesa y también voluntad política de las instituciones, los gobiernos, de abordar este problema que también es una de las causas de femicidios en los países. Pues entonces nos quedamos con ese mensaje, tolerancia cero a la impunidad y muy rápido ya porque el tiempo se me esfuma, un deseo, muy breve. El fin de la violencia, de cualquier tipo de violencias contra las mujeres. El respeto a la vida y los derechos humanos de las mujeres.
Muy bien, pues un placer hablar con Marta y con Juana. Muchísimas gracias y buen trabajo. Gracias. Gracias a ti, Marta.